Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo Hoy. Les saluda como siempre, como todos los martes a esta hora, Alexia Cervantes en compañía, a la distancia, por allá creo que en Toluca, de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, pues yo muy bien, fíjate que sobreviviendo a las lluvias, te platicaba antes de entrar al aire, porque todavía no me he mojado las patas en toda esta temporada y creo que vamos librándola. Ya sabes que en nuestras zonas, tanto en Coajimalpa como en Toluca, las lluvias se ponen bastante sabrosonas. ¿Y sabes qué pasa cuando llueve mucho? Se deja de escuchar la radio como tú quieres, ¿no? Pues yo quisiera creer que no, porque justamente tal vez no todos nuestros radioescuchas lo sepan, porque es una noticia relativamente reciente, y es que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, autorizó aumentar la potencia de radioeducación en FM, en el 96.5 de FM, nuestra potencia era de 3000 watts, muy poquita, y bueno, pues ya tenemos el doble, todavía sigue siendo poca, por así decirlo, pero de alguna manera estos 6000 watts de potencia pues nos inyectan un poquito de punch, de energía, de posibilidades de llegar a más lugares aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, y pues estamos muy contentos, esperamos que sea un primer paso y que poco a poco vaya ampliando todavía más la cobertura radioeducación. Y es una noticia que además tiene dos vertientes, la podemos ver desde dos perspectivas. Por supuesto, de la parte institucional de una radio pública que crezca de esa manera, creo que es muy importante. Yo que vivo en Toluca y que escucho bien la AM, la FM, pues hay zonas donde se llega a perder con 3000 watts, ahora con 6000 watts, pues seguramente la escucha va a ser mucho más importante. Entonces creo, como bien lo dices, Ale, a nivel de penetración, creo que es importante que la radio pública siga creciendo como lo ha sido hasta ahora y que esperamos que a partir de este incremento en la potencia, pues nuestras audiencias también lo vean, lo sientan, lo perciban. Y es que esa es justamente la segunda vertiente, Alexia, el derecho que tienen las audiencias a tener acceso a los medios públicos, y creo que sacar la FM de radioeducación de la zona metropolitana del centro de la Ciudad de México a otras zonas del país va a ser un asunto importantísimo para las personas. Pues ahí está la buena noticia, y pasando de lleno al tema que hoy nos ocupa, quiero decirles que vamos a hablar en torno al periodismo y los derechos humanos a propósito de un libro que prácticamente acaba de salir de la imprenta, que está calientito. Se trata de una guía didáctica para la formación de periodistas en esta materia. Es un trabajo del colega periodista Darwin Franco, quien también es académico de la Universidad de Guadalajara. Y es que, como lo dice el propio Darwin en su libro, vivimos tiempos convulsos que han estado marcados por graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios dolosos, desplazamientos forzados, tortura, crímenes de odio, feminicidios, y ante tal circunstancia, pues las y los periodistas no podemos permanecer ni distantes ni ajenos al fenómeno. Es decir, además de informar, debemos también tocar y tomar una postura seria al respecto, y de ello vamos a hablar precisamente en nuestra entrevista de esta emisión. Pero antes, ¿qué les parece si vamos calentando motores y vamos con las recomendaciones de Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. ¡Comenzamos! Artículo 19 México invita a la plática Autoritarismo y vocación de control estatal en el ámbito digital. Esta potencia estará dentro del foro Libertad de Expresión en la Era Digital, y se hablará sobre cómo mantener el espacio cívico digital como un espacio libre de abusos e intromisiones ilegítimas por parte del Estado. Será el día miércoles 6 de octubre a las 12:10 horas y puedes registrarte en forolibertadexpresión.articulo19.org. Periodista de a pie convoca al ciclo de webinarios de colonizar la palabra o cómo hacer periodismo antirracista.
con el objetivo estratégico de elevar la calidad del periodismo en México por medio de la capacitación y el intercambio de técnicas de investigación, experiencias, estrategias de reporteo y estilos narrativos. Se realizarán 4 encuentros virtuales que tendrán lugar del 12 al 19 de octubre, todos con diferentes horarios. Para mayor información y registro, visita periodistasdeapie.org.mx. Sembra Media, un equipo de periodistas, emprendedores, profesores, consultores dedicados a ayudar a medios independientes a encontrar modelos de negocios sustentables, invita a la charla Retos de Modelo de Negocios. Se conocerán los retos que se presentan al crear un modelo de negocios para proyectos periodísticos y así poder afrontarlos con propiedad. Esta charla será el día jueves 14 de octubre a las 18 horas. Te puedes registrar en bit.ly/retos modelo de negocios. Distintas Latitudes invita al 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. En este foro se hablará de las transformaciones de la industria de medios y también de cambios personales que se viven durante la pandemia, de algoritmos a precarización laboral, de alianzas mediáticas a migraciones, de diversidad en las redacciones a modelo de negocios. Tendrá lugar del 18 al 29 de octubre. Para mayor información pueden enviar un mensaje a la página de Facebook Distintas Latitudes. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Comuníquense aquí a nuestro equipo de producción. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter estamos como @hoyperiodismo. Aquí recibimos y leemos todos sus mensajes sin filtro, sin censura, todo lo que nos quieran compartir, decir, opinar, reclamar, aplaudir, lo que quieran. Así es, como los comentarios que semana a semana recibimos. Por acá tenemos el de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Definitivamente hay mucha diferencia entre el antes y el después con López Obrador en la presidencia de México. Lamentablemente la pandemia no lo ha permitido ver. Si con pandemia tuviéramos a otro partido y presidente, México sería un panteón, por tanto robadero y corrupción, dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Priistas, panistas y perredistas, y claro, sin olvidar hasta los colados oportunistas en Morena. Demandamos se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y digno para su personal. Pues muchísimas gracias por tu comentario, Juan Ernesto. También nos escribió Raimundo Martín Gómez, que déjame decirte, Raimundo es un periodista de mucha trayectoria, originario de Yucatán, pero que tiene muchos años viviendo en Quintana Roo. Y Raimundo dice: opinocracia, buen tema, porque ahora cualquier persona quiere tener la verdad y la refleja a través de la tecnología, sin hechos, sin pruebas. Justo de lo que platicábamos en la emisión pasada sobre este tema de la opinocracia, Alexia. Pues ahí están sus comentarios, muchísimas gracias. Si por alguna razón no pudieron escuchar este programa de la semana pasada, en el que bien dices, hablamos con Jorge Meléndez Preciado en torno a la opinocracia, pues ya saben que el podcast siempre está disponible en nuestras redes sociales y también en la página www.e-medioradio.edu.mx. Y como siempre, agradecerles sus comentarios, siempre serán de verdad muy bienvenidos. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos calentando motores con las primeras pistas de periodismo en persona? Porque el día de hoy se trata de un personaje que fue maestro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García por más de 20 años. De hecho, en su momento fue alumno de esta propia escuela. Yo creo que con estos datos lo van a ubicar mucho más fácil, porque en la década de los 80 este personaje compartió espacio televisivo en el programa Primer Encuentro, conducido, ya sabemos, por Javier Solórzano y por Carmen Aristegui. Y por si fuera poco, también fue conductor en Grupo Fórmula y hasta principios de 2019 dirigió los programas Leyenda Urbana y Entre Líneas en Radio Centro. De hecho, Leyenda Urbana también tuvo una versión televisiva en ADN 40 de Televisión Azteca. Pues ahí está, si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros, y mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista a propósito de la reciente publicación del libro Periodismo y Derechos Humanos, Guía Didáctica para la Formación de Periodistas.
Los derechos humanos y cómo deben ser tomados en cuenta en el trabajo periodístico es el tema de un libro escrito por Darwin Franco. Además de ser periodista, él es académico del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara, es fundador y coordinador general del sitio web Zona Docs, que lo pueden encontrar en zonadocs.mx. Es un sitio especializado en periodismo con perspectiva de derechos humanos, Andrés. Así es, y además hay que decirlo porque no solamente es un reportero que se ha dedicado al tema de los derechos humanos desde hace muchos años, sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como Pie de Página, en el Semanario Proceso, en Quinto Elemento Lab, Animal Político, Aristegui Noticias, ¿A dónde van los desaparecidos? Pues también ha sido 2 veces ganador del Premio Jalisco en Periodismo 2014 y 2019. Y déjame decirte una cosa, Alexia Cervantes, amigos y amigas de la audiencia, Darwin Franco es uno de esos periodistas con los que siempre se puede platicar y donde las diferencias ideológicas nos permiten seguir teniendo conversaciones, porque a veces no estamos de acuerdo y creo que por eso nos llevamos bastante bien. Mi querido Darwin, qué gusto que nos acompañes aquí en Periodismo Hoy con las audiencias de Radio Educación. No, al contrario, para mí es un placer estar aquí con ustedes y también el poder conversar justo con amigos apasionados del periodismo. Esa es la actitud, Darwin. Oye, pues para comenzar, cuéntanos de dónde surgió la idea de escribir este libro de periodismo y de derechos humanos que, pues está casi recién salido del horno, ¿no? Sí, Mario, pues la idea surge principalmente, digamos, de los múltiples aprendizajes que he tenido, digamos, en mi labor como docente, ¿no? Por más de 10 años de clases de periodismo, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta, digamos, que había hecho una gran recopilación como de manuales de cómo hacer una nota, cómo hacer una entrevista, cómo hacer una crónica. Y un buen día, digamos, de la editorial Tintable, que es quien publica este texto, se me dio, digamos, o me ofreció como la oportunidad de si yo tenía, digamos, en mi trabajo como docente, materiales que pudiesen explicar, digamos, no solo cómo se hace el periodismo, ¿no? Sino también cómo es que se hace bajo una perspectiva de derechos humanos, y me di a la tarea de sistematizar, de recopilar como las notas, los aprendizajes que he tenido con mis alumnos y alumnas, y digamos, este material también, o este libro, forma parte de lo mucho que me han enseñado durante el tiempo que he sido docente tanto de periodismo como en el ITESO, una universidad acá también privada en Guadalajara, y de mi propia universidad es la UDG. Aquí en este programa, Darwin, hemos dicho varias veces hemos destacado la importancia de que como periodistas tengamos una visión, una perspectiva en derechos humanos, porque la libertad de expresión es un derecho humano, pero no es una patente de corso para vulnerar el resto de los derechos. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender como periodistas para entender que la libertad de expresión tiene sus límites? Yo creo, Andrés, que es una gran pregunta. Es como lo importante es como siempre regresar como a las bases, ¿no? Es decir, primero comprender que el periodismo es un servicio social, pues, es un servicio de carácter público, porque nosotros, quienes estamos en esta profesión, trabajamos con un bien público que es la verdad. Y eso implica, digamos, como comprender y asumir que tenemos una responsabilidad social, sí, digamos, de hacer valer el derecho a la información que tienen las personas, pero que el trabajo que hacemos en razón, digamos, de este servicio público que debemos realizar, nunca puede ir, digamos, o nunca puede transgredir el derecho humano de las personas, su dignidad, su integridad. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos como que reconocer y reflexionar como periodistas es qué tanto conocemos, digamos, cuáles son los derechos humanos de las personas, qué tanto, digamos, reconocemos o somos capaces de reflexionar en torno a si nuestro trabajo de manera cotidiana transgrede o violenta estos derechos, porque creo que también muy pocas ocasiones dedicamos como a ser críticos con el trabajo que hacemos. Y yo creo que es importante reconocer, como lo señalas muy bien, Andrés, es que la libertad de expresión es muy importante, pero esta, como cualquier otro derecho, tiene límites, y nosotros tenemos que ser, digamos, tenemos que ser unos vigilantes muy específicos para que lo que digamos, lo que hacemos, la manera en cómo nombremos o nos refiramos a las personas, no atente eso, principalmente contra su dignidad. Y yo creo también que es importante recalcar que además de que el periodismo es un servicio público, el periodismo crea realidades. Entonces, si tenemos un periodismo que está, estigmatizando, violentando, poniendo etiquetas, pues estamos
perpetuando una, costumbre, no quisiera decirlo así, pero de vulneración a los derechos humanos, ¿no? Sí, yo coincido mucho en esto que señalas, María, porque a veces se nos olvida, digamos, como periodista, aunque lo tenemos muy claro para algunas cosas y otras no, que uno de los principales, digamos, como fuerza o poder que tenemos reside en la palabra, ¿no? Y el uso de esta palabra pues puede ayudar, sí, a visibilizar, a sensibilizar, pero también puede contribuir a generar estigmas, ¿no? Representaciones, ¿no? Hablabas tú hace rato, digamos, de cómo el periodismo o la labor que se hace en los medios de comunicación genera, digamos, o incide en la manera en cómo podemos pensar la realidad, pero también incide en la manera en cómo podemos pensar a las personas, ¿no? Entonces, si nosotros no somos como muy claros en comprender que debe haber un uso muy responsable de ese poder, del ejercicio de la palabra, pues podemos cometer errores donde no solo podemos estigmatizar, sino incluso criminalizar o revictimizar a las personas que tuvieron a bien, digamos, permitirnos contar su historia, ¿no? O de quienes transmitimos su testimonio. Si nos fuéramos por la parte así fácil, ¿no? Ya sabes que como periodistas siempre vamos yendo paso a paso y por partes, como dijera el carnicero. Pero ¿por dónde hay que empezar, Darwin? ¿Qué es lo primero que las y los periodistas tienen que aprender a hacer o dejar de hacer para empezar a tener una visión de derechos humanos? Yo creo que una de las como lecciones básicas sería como cuando yo hablaba de que, bueno, esto es un servicio público, ¿no? Y que por lo tanto tenemos una función pública, reconocer que nosotros, digamos, generamos o establecemos un vínculo, ¿no? Una mediación entre, digamos, los poderes establecidos y la sociedad, pero que nuestro lado, digamos como quien busca escudriñar, tener una visión crítica, cuestionar los actos de la autoridad, eso nos da, digamos, también un sitio, ¿no? Que el sitio está con las personas. Y yo creo que muchas veces olvidamos eso y creemos que nuestro sitio está del otro lado, ¿no? Desde el ejercicio del poder, de que solo le estamos hablando como al poder, cuando en realidad tenemos una función social muy específica. Y yo creo que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, o que yo les digo mucho a mis alumnos, es cómo sentirnos y como socialmente necesarios, ¿no? Es decir, reconocer que el papel que jugamos los periodistas sí es importante, ¿no? Y que es importante porque le permite a las personas, a través de la información que generamos, tomar más y mejores decisiones a partir, digamos, de la manera en cómo logramos generar la información, la calidad que esta misma información puede tener. Pero yo creo que la primera como aprendizaje sería en sabernos socialmente necesarios. Darwin, hay una buena cantidad de escuchas que son estudiantes de periodismo, de comunicación, que tal vez se están preparando, se quieren dedicar a esto, pero pudiéramos ejemplificar, ahora sí que con peritas y manzanas, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, si quieres también por ahí balconar algunos medios de comunicación. No es cierto, pero para tratar de ser un poquito más como didácticos. A ver, pensando como en un ejemplo, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer, ¿no? Que en algún momento de nuestro ejercicio periodístico hemos transgredido o hemos violentado el derecho de las personas, ¿no? Y ahí yo empezaría como el reconocimiento crítico. Muchas veces, por ejemplo, y este es un ejercicio que podemos hacer nosotros desde casa, es preguntarnos, por ejemplo, cuáles son los derechos que nosotros creemos que más nos violentan las demás, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y podemos hacer una pequeña lista, ¿no? Y a lo mejor yo digo, pues el principal derecho que me violentan es el de la libertad de expresión, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego después hacer ese mismo listado, pero preguntándonos de manera muy consciente, muy crítica, cuál es el principal derecho o derechos que nosotros le violentamos a las demás personas, ¿no? Y muchas veces coincide que el derecho que nosotros nos sentimos más vulnerados en su ejercicio, resulta también ser el derecho que más, digamos, nosotros limitamos a las otras personas. Y este pequeño ejercicio que uno puede hacer nos permite, digamos, entender que muchas veces, hablando de derechos y derechos humanos, pensamos que solo tenemos derechos nosotros y solo nosotros tenemos esa como potestad de reclamar que se me respete a mí ese derecho, pero no ser muy conscientes de que eso mismo es lo que hacemos a las otras personas. Y ahí también implica, digamos, como un primer ejercicio para reconocernos desde lo que somos, cómo es que estamos reclamando esto, es decir, qué impacto tiene, ¿no?,
el ejercer el periodismo siendo hombre que siendo mujer, ¿no? Hablar de estos privilegios que tenemos, y esto nos ayuda a entender que en primera instancia los derechos son de todos, es decir, le pertenecen a todas las personas y no solo son propiedad específica de unas cuantas personas o digamos de un cierto tipo de personas, ¿no? Ese creo es un ejercicio que siempre hacemos en clase, y cuando todo el mundo se da cuenta de que ellos vulneran los derechos que principalmente le reclaman a otros que no les vulneren, nos damos cuenta que a veces esta defensa de los derechos humanos solo se vuelve una defensa de los derechos que yo quiero que me sean respetados, pero no de los derechos que yo también debo de respetar para los demás. Acabas de dar un concepto muy, muy interesante que es vulnerar. Y esto viene a colación, mi querido Darwin, porque como periodistas no violamos derechos humanos, porque la violación de los derechos humanos viene desde el Estado, desde los poderes públicos. Entonces, como periodistas, así, no violamos derechos humanos, a menos que trabajemos en un medio público, porque ahí sí, al ser funcionarios y funcionarias públicas, pues sí violamos derechos humanos. Pero sí, como periodistas, vulneramos los derechos de las personas. Y entonces creo que ahí puede haber una cierta confusión en el trabajo periodístico, ¿no? De, a ver, yo no soy periodista, yo no violo derechos humanos, no, pero los vulneras. Y entonces, pero mi trabajo es documentar las violaciones de derechos humanos. Sí, pero eso incluye la manera en cómo periodista vulnera los derechos. Entonces, ¿cómo explicárselos así con manzanitas esa diferencia entre la vulneración y la violación de los derechos? Sí, digamos, hablando de manera muy específica, como muy bien lo señalas, pues, ¿quién derecha nuestros, o quién vulnera, o quién, digamos, atenta a nuestros derechos humanos? Pues es el Estado, ¿no? Porque el Estado, digamos, no solo es el garante del libre ejercicio de estos derechos, sino también, digamos, la instancia que debe garantizar que estos no sean respetados en todo momento, pero de manera muy específica, quien vulnera o podría vulnerar nuestros derechos humanos es el Estado. Nosotros como periodistas podemos vulnerar, podemos minimizar, podemos, digamos, incluso invisibilizar el hecho de que tenemos derechos como personas cuando en un ejercicio de carácter periodístico, por ejemplo, generamos estigmas, ¿no? Colocamos etiquetas a las personas, identificamos o retratamos un hecho desde una cierta característica que minimiza lo que ha ocurrido. Pongo un ejemplo muy concreto. Hace algunos días en Jalisco hubo el lamentable asesinato de el hijo de un diputado local, ¿no? Y entonces uno de los principales periódicos de aquí de la ciudad, Mural, ¿no?, que tiene esta vinculación con Reforma, su titular respecto al homicidio de este joven era, ¿no?, asesinan a joven que cantaba narcocorridos, ¿no? Y con eso, digamos, intentaban de alguna manera quizás llamar la atención para que la nota fuese mucho más espectacular, pero cuando uno utiliza, digamos, esos apelativos o vincula el homicidio de una persona por el hecho de que ésta pudiese cantar, ¿no?, narcocorridos, como tratando, digamos, de hacer una vinculación y generando una corresponsabilidad de la víctima frente a aquello que vivió, hay una, digamos, una vulneración de los derechos, ¿no?, porque finalmente se le criminaliza, se le estigmatiza y se le genera, digamos, una carga social donde entonces no lo estamos viendo como una víctima que lo es, sino también le juntamos o le colocamos una carga donde buscamos que el hecho, que es su lamentable muerte, sea pensado más a partir de esta acción, ¿no?, que ni siquiera, digamos, tenemos pruebas contundentes para determinar eso, lo llevó a vivir o a ser víctima de un homicidio. Muy interesante todo este asunto de las violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto que planteaba, por ejemplo, Andrés. Los periodistas que trabajamos en un medio público, pues sí, tenemos subsidio público, pero no somos propiamente el Estado. Pero les invito a que continuemos esta conversación con el periodista Darwin Franco y regresamos en unos minutos. Hacemos una muy breve pausa para recordarles que estamos en las redes sociodigitales. Estamos aquí a la espera de sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En Twitter somos @hoyperiodismo. También ya saben que pueden enviarnos sus comentarios, sugerencias, dudas en torno al programa del día de hoy. También sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que es autor de los libros Ciudad Desnuda, Ciudad de la Nostalgia y Crónicas de la Ciudad de México. Igualmente hay que decir que publicó durante varios años la columna Empresa en el diario El Universal.
Y desde agosto del 2019, paradójicamente, este periodista fue propuesto como embajador de México ante el Estado Vaticano. Así que comuníquense si ya tienen idea de quién se trata. En tanto, vamos a seguir platicando con el colega y amigo Darwin Franco sobre el periodismo y los derechos humanos. Estamos platicando con el periodista Darwin Franco. Él es autor de un libro recién salido del horno que estamos casi estrenando. Se llama Periodismo y Derechos Humanos. Es una guía didáctica para la formación de periodistas. Y en ese sentido, entrando en materia específica de lo que podemos encontrar en este libro, qué herramientas. Vaya, es un libro especializado, no es un libro solo para colegas. Bueno, yo creo que es un libro que puede funcionar para, puede ser mucho más útil para estudiantes de periodismo o para, digamos, colegas que están como en el ejercicio activo y desean, digamos, como profundizar su conocimiento, pero también es un libro que está pensado para que otras, digamos, personas o interesadas en el tema del periodismo puedan, digamos, aprender cómo es que realizamos esta labor, ¿no? Porque la primera parte, digamos, de este texto está centrada en como estos conocimientos básicos y generales sobre, por ejemplo, qué es un hecho periodístico, cuáles son, digamos, algunos dilemas periodísticos que debemos plantearnos, cómo se hace una nota, cómo se hace una entrevista, etcétera. Es decir, hace un repaso por estos géneros periodísticos, como quizás lo han hecho también otros manuales que existen, pero a mí aquí el énfasis, digamos, es que está centrado bajo una perspectiva donde colocamos a las personas al centro y donde nos preocupamos que el ejercicio, digamos, o el reporteo y después la redacción y publicación de cada uno de estos géneros periodísticos pueda ser como muy clara en la manera en cómo un buen ejercicio puede permitir no vulnerar el derecho de las personas o cómo un mal ejercicio puede resultar contraproducente en las acciones que estas personas han venido generando y que se posicionan o han posicionado en el espacio público mediático justo para denunciar cómo han sido violentados sus derechos por una acción, inacción del propio Estado. Pero en realidad es un texto que puede ser muy útil, sí, para quien estudia o ejerce el periodismo, pero que podría ayudarle a otras personas a entender qué es lo que hacemos las y los periodistas. Fundamentalmente eso, porque una de las razones de este programa Periodismo Hoy, Darwin, es justamente contribuir a la alfabetización mediática de las audiencias, que entiendan por qué los periodistas hacemos lo que hacemos, destacando sobre todo también estos errores y deficiencias de formación profesional, y que tiene que ver con la ética y los principios deontológicos del periodismo. ¿Qué papel juegan? Porque también de repente estos dilemas de los que tú hablas en tu material, en esta charla, es justamente plantearnos, a ver, ¿qué pasa si yo pongo este adjetivo? ¿Qué pasa si yo hago este enfoque periodístico? ¿Qué pasa si yo decido cubrir desde una óptica o desde otra, o siguiendo la línea editorial del medio por el que trabajo? Y esos dilemas éticos pues tendrán una repercusión en la visión de los derechos de las personas, ¿no? Exacto, y lo señalas muy bien, porque finalmente la ética, digamos, no es solamente como aquello que de repente creemos que solo está condensado en estos códigos deontológicos, ¿no?, que aparecen ahí en todos los medios. Yo más bien creo que la ética es algo que uno pone en juego a partir de cada decisión que uno toma. Y hablo de dilemas éticos porque uno tiene un dilema, verdaderamente tiene un dilema, Andrés y María, cuando uno coloca al otro al centro de sus decisiones. Es decir, un dilema se vuelve un dilema cuando nosotros pensamos en las implicaciones que tiene la decisión que tomo en la vida de esas personas. Y esa es una gran diferencia entre solamente tener o decidir entre coloco tal adjetivo o no coloco tal adjetivo, porque eso puede reducirse simplemente a una disyuntiva donde yo tomo la decisión sin pensar en las repercusiones que puede tener. Pero si yo me cuestiono como tú lo explicas o lo ejemplificas bien, Andrés, yo digo, a ver, si yo coloco tal adjetivo o si yo grabo de cierta manera o si yo utilizo cierto enfoque en mi información, ¿cuáles son las implicaciones que esto puede tener, digamos, en las personas, en las denuncias de las personas? Y esto ya nos lleva a plantearnos un dilema para decir, a ver, si yo tomo esto, entonces la implicación que puede tener es que la persona solo sea concebida, digamos, desde un estigma, y esto reste, por ejemplo, la posibilidad que tiene o la fuerza que tiene su acción. Pongo un ejemplo muy concreto. Si uno
hace un trabajo, ¿no? Donde se acerca a las madres de las y los desaparecidos, y desde la visión donde uno las mira, únicamente las ve como víctimas solo de un delito, y entonces uno solo las retrata a partir, digamos, como de este dolor, de verlas, digamos, como de este señalamiento, decir, ay, pobres madres, pues seguramente lo que construyamos a partir de ellas únicamente está viéndolas desde la lástima, ¿no? Y eso quizás impedirá que quienes puedan leer una información generada de ese tema, también les permita ver que no solo son eso, ¿no? Que también son defensoras de los derechos humanos, ¿no? Que se han vuelto, digamos, investigadoras, que son activistas de la causa, y eso permitiría entender, digamos, una dimensión más amplia, por ejemplo, de lo que hacen quienes buscan hoy a un ser querido desaparecido en México, ¿no? Pero insisto, otra vez, el dilema se da a partir de que yo coloco a la otra, a el otro o a le otro al centro, digamos, de las decisiones que yo tomo, y mucho de esto, digamos, en la segunda parte del texto lo podrán encontrar cuando se trata de ponernos a reflexionar si, cómo es que hablamos de las personas privadas de la libertad, o de las personas, digamos, en situación de pobreza, o de las personas víctimas de un delito. O de los migrantes, ¿no? En este caso, estos días que hemos estado pues dándole seguimiento al tema de los migrantes que vienen de Haití, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, harías en ese sentido? Sí, ahí una cuestión como muy importante, digamos, es que uno pueda entender que las razones por las cuales una persona migra son multifactoriales, ¿no? Entender, digamos, que existe decir, que estas personas, a pesar de que luego de repente se les trate así, pues no están cometiendo, digamos, un delito, ¿no? Como dicen las propias organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes, no, migrar no es un delito, ¿no? Y eso es como muy importante como retratarlo así. Y bajo esa, digamos, como idea, es importante también como entender y generar información que permita entender por qué están aquí, ¿no? Cuáles son las razones que los orillaron, digamos, a dejar su país de origen, porque no es que alguien de manera lo haga, o al menos muchos de ellos no lo hacen, digamos, de manera voluntaria, ¿no? La migración siempre responde como a hechos o acciones que son forzadas, ¿no? La violencia, la propia precariedad, digamos, laboral, la propia economía de un país, y eso es importante siempre retratarlo ahí, ¿no? Hablar justamente y de mencionar que se trata de personas, ¿no? De personas migrantes, ¿no? De mujeres migrantes, de niños migrantes, ¿no? O en situación de migración, y esto también ayuda a entender justo que cuando hablemos de ellas, ellos o ellas, pues mencionar que existe también un marco normativo de carácter internacional o tratados internacionales que el propio país ha firmado, donde existe una garantía para hacer prevalecer sus derechos humanos, ¿no? Y no generar estas acciones como lo hemos visto en Tapachula, ¿no? Donde el Estado pues genera y reprime a estas personas. Y que son convenciones internacionales que inclusive marcan las pautas a cómo referirnos a las personas en situación de tránsito, en situación de calle, en fin, de estos grupos normalmente en situación de vulnerabilidad, que no son grupos vulnerables, porque decir grupos vulnerables es como si merecieran la vulneración, ¿no? Pero entonces estamos hablando también de la construcción de la noticia, Darwin, porque una cosa es sentarnos a redactar y el producto final, cuidar que no salga con conceptos, con visiones, con estigmas, pero eso no va a ser posible si desde el diseño de la cobertura periodística, desde el enfoque de cómo voy a ir a cubrir el hecho noticioso, lo tengo que hacer ya cuidando esta visión de derechos humanos, ¿no? Exacto, y ahí implica también mucho de un trabajo como muy autorreflectivo y también de construcción de cuáles son los estigmas y prejuicios que como periodistas tenemos con las diversas poblaciones con las que trabajamos, porque tenemos prejuicios, ¿no? Tenemos estigma, en el caso, hablando, digamos, de nosotros en nuestro género, pues tenemos conductas machistas, y nosotros tenemos que ser conscientes que eso no se quita como cuando me pongo mi gafet de prensa y ya soy otra persona, no, sigo siendo Darwin, el que tiene ciertos prejuicios sobre las personas, y si yo no soy consciente de esos prejuicios, pues seguramente me va a ser muy difícil poder identificarlos al momento de hacer como el trabajo de acercarme a las personas, o de saber qué palabras debo o no debo utilizar, o cómo construir el enfoque. Es decir, yo creo que mucho parte de cómo nosotros miramos a la realidad, y si comprendemos que
lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos y sentimos, tiene una repercusión, e incluso eso puede llevarnos a determinar que, por ejemplo, si somos como periodistas incapaces por los prejuicios que tenemos o por las creencias que tenemos de cubrir un tema, pues justo manifestarlo para que eso sería, digamos, un acto mucho más honesto, ¿no? A que pretender cubrirlo sabiendo o a sabiendas de que tenemos muchos prejuicios y que de alguna manera esos prejuicios van a aparecer cuando gestemos la información, y esto lo hemos visto hablando también de las personas, ¿no?, en situación de tránsito o de las personas migrantes, cuando de repente se hace la cobertura de la caravana, ¿no?, de repente hacemos énfasis más en la basura que pueden dejar las y los migrantes que en los derechos que les fueron, digamos, violentados a partir de la acción, digamos, del Estado. Es que en este país también no está debidamente legislado el derecho de cláusula de conciencia. De hecho, solamente existe en la ley de secreto profesional y cláusula de conciencia de la Ciudad de México y en la ley de protección a periodistas del Estado de México. Son las únicas dos legislaciones a nivel nacional que reconocen el derecho de periodistas a excusarse, a cubrir sobre temas que puedan generarle un conflicto ético o que sean contrarios a su conciencia, pues entonces esto ya nos complica, ¿no? Exacto, bueno, y ahí la carencia de estos marcos normativos. Pero también yo creo que muchas veces, en términos, y hablándolo como una crítica, como un docente de periodismo, tampoco son temas que luego se hablen, ¿no? Como en el aula, ¿no? Como un nivel de reflexión, porque de repente nos centramos mucho en hablar de la objetividad, pero no ampliamos como el debate para entender que esto puede suceder, ¿no? Y que lo correcto sería en que si yo tengo directamente anclado un conflicto, digamos, ideológico o político o de interés, que yo pudiese, digamos, manifestarlo justo para garantizar que esa información que les llegue a las personas no se vea influida por eso. Creo que sería importante que, bueno, ahí la chamba de más que puedan hacer otros legisladores es eso, cómo también logramos establecerlo, pero también cómo logramos discutirlo de manera como muy constante, digamos, o tener esos debates o hablar de la ética en términos muy concretos, porque creo que también eso en las escuelas, en quienes formamos periodismo, a veces no lo hacemos con la importancia y la frecuencia que debería hacerse. Exacto, ni en las escuelas ni en las redacciones. Oye, Darwin, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos despedirte sin que nos digas dónde podemos conseguir el libro Periodismo y Derechos Humanos, esta guía didáctica para la formación de periodistas. ¿Cómo le hacemos? ¿En dónde se vende? ¿Está en digital? Cuéntanoslo todo. Sí, ahorita, digamos, ya el libro lo pueden ustedes comprar en su versión impresa, ¿no? Para quienes todavía tenemos esta nostalgia por el libro, digamos, de esa manera, o lo pueden adquirir a través de su versión electrónica en la página de la editorial tintable.com.mx. Ahí, digamos, ahorita aparece luego en portada, y lo pueden adquirir en una versión, digamos, electrónica en 149 pesos y en una versión ya impresa, en un formato muy bonito, muy bien cuidado, en 250 pesos en tintable.com.mx. Y yo creo que a partir de la siguiente semana en algunas librerías, por ejemplo, bueno, como estas más conocidas, sí lo podrán encontrar ahí, pero si no, ahorita por internet y rápidamente también, si lo quieren físico, se los mandan a su casa, y en electrónico, pues automáticamente después de hacer esta compra. Darwin Franco, académico, periodista, una persona que ha estudiado los derechos humanos, pero sobre todo los pone en práctica, los protege, los defiende desde sus trincheras, y me consta porque lo he visto durante muchos años. Muchas gracias por haber tenido este tiempo de platicar con las audiencias de Periodismo Hoy, con las audiencias de Radio Educación, que seguramente nos van a preguntar mucho sobre tu trabajo, que te pueden encontrar pues prácticamente en todos lados, pero fundamentalmente en Zona Docs, que es www.zonadocs.mx. Ahí pueden encontrar mucho el trabajo. Sigan a Darwin Franco en su cuenta de Twitter también, donde constantemente está publicando cosas. Y pues agradecerte, mi querido amigo Darwin, este tiempo, esta charla, y sobre todo que nos pongas luz en un tema tan delicado como es la visión de los derechos humanos desde el periodismo. No, al contrario, Andrés, es como un halago tus palabras, y también es muchas gracias, Alexis. Para mí muy importante estar aquí en Periodismo Hoy, y sepan que, bueno, estamos ahí en Zona Docs para escucharles, para informarles, y cualquier cosa a título, digamos, personal, en las redes estoy como @DarwinFranco, y ha sido un placer para mí estar hoy con ustedes.
Y espero que sea la primera de muchas. Afortunadamente, con esto de la pandemia podemos hacer entrevistas con colegas de otros estados sin la necesidad tal vez de que estén ahí presencialmente en la cabina José Vasconcelos. Así que bueno, pues vamos a sacarle provecho a la situación, que no queda de otra, y te enviamos un abrazo hasta Guadalajara. Un abrazo también de vuelta hasta la Ciudad de México, y ojalá algún día pues coincidamos en cabina, porque sí nos hace falta también de repente reencontrarnos. Yo creo, Alexia, que esta entrevista, esta emisión de este Día de Periodismo Hoy es de esas que se quedan como clase a futuro, y si quieren volver a escuchar esta plática, estos conceptos que nos regaló Darwin Franco, por supuesto que lo pueden volver a hacer a través de nuestro podcast, que estará disponible como siempre los miércoles a primera hora a través de la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx, y también se pueden suscribir a el podcast de Periodismo Hoy si es que tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, se dan de alta y en automático cada semana ya tienen el podcast de nuestro programa. Y bueno, decirles que llegó el momento de nuestra sección final, Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un reconocido cronista de la Ciudad de México, también periodista financiero, y que bueno, pues ahora se desempeña como embajador de nuestro país en el Vaticano. Escuchen, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Alberto Barranco Chavarría. Antes del boom de analistas y columnistas financieros en México que se dio en los años 90, ya había un periodista que destacaba por su habilidad para analizar la realidad económica del país. Con una mente brillante para entender la economía, este periodista también ha mostrado su gran capacidad de narrar las historias de la Ciudad de México. Él es Alberto Barranco Chavarría. Alberto Medardo Barranco Chavarría nació el 5 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México, la que él mismo considera algo más que el sitio donde nació. El joven Barranco primero estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sus ganas de involucrarse con las historias lo llevaron también a estudiar periodismo en la escuela Carlos Septién García, en la que incluso fue docente por 2 décadas. Poco antes de cumplir 20 años, Alberto Barranco inició en 1969 su carrera periodística en la revista Señal, que dirigía José Chávez González, quien le dio la oportunidad de escribir notas cronicadas sobre los hechos de la ciudad, pero también sobre temas financieros. Fue así como desde sus inicios en el periodismo, Barranco Chavarría combinó el análisis económico con las crónicas urbanas de su amada Ciudad de México. En los años 80, el periodista narrador era colaborador en el programa de televisión El Primer Encuentro, que en ese entonces conducían Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Por aquellos años, entre 1985 y 1986, fue director de un semanario que él mismo creó y que tenía una orientación religiosa hacia el catolicismo, al cual ha estado íntimamente ligado. En 1983 recibió el Premio Nacional de Periodismo por sus crónicas urbanas que publicaba en el periódico México Tenochtitlan, del cual también fue su director. Entre 1987 y 1989 tuvo un primer acercamiento con el servicio público cuando trabajó como director técnico del Programa Cultural de las Fronteras, que operaba la Secretaría de Educación Pública. Alberto Barranco regresó a lo que le gustaba, el periodismo económico y las crónicas citadinas, y desde los años 90 a la fecha ha colaborado en medios impresos, radio y televisión. Barranco Chavarría ha sido colaborador en La Jornada, El Norte de Monterrey, El Financiero, Reforma y publica desde hace varios años la columna Empresa en el diario El Universal.
En la radio, el periodista y cronista ha sido una voz recurrente y ha conducido programas especializados en Radio Centro, Radio Fórmula, además de ser invitado frecuente en programas y mesas de análisis sobre temas económicos. En televisión ha participado en el programa Leyenda Urbana en ADN 40 de Televisión Azteca, y como escritor ha publicado sus crónicas en los libros Ciudad Desnuda, Ciudad de la Nostalgia, Ciudad de Entonces y Crónicas de la Ciudad de México. En agosto de 2019, el periodista fue propuesto por el presidente de México como embajador ante el Vaticano, cargo que le fue ratificado en el Senado de la República, pese a no tener experiencia diplomática. Y aunque su misión en el exterior no lo ha alejado del todo del periodismo, sí lo ha hecho bajar un perfil muy alto que venía mostrando en los últimos 40 años, y pese a todo, sigue siendo uno de los mayores referentes del periodismo financiero y de las crónicas de la ciudad. Es hora de despedirnos, como siempre se nos agota el tiempo, pero también como siempre les agradecemos y les damos las infinitas gracias por el favor de sintonizarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y ahora con la FM con 6,000 watts de potencia, por supuesto que con una mayor calidad de audio y una mayor penetración más allá de hasta donde llegaban nuestras señales. Y bueno, si ya no son tanto de la radio en su formato tradicional, también recordarles que estamos presentes en redes sociales, en Facebook, en Twitter, de nuestra emisora de Radio Educación, también en YouTube, a través de nuestra página de internet en www.medioradio.edu.mx, así que no hay pretexto, nos podemos escuchar de un montón de formas y aquí nos encontramos el próximo martes, Andrés. Como siempre, Alexia Cervantes, un placer acompañarte en este espacio. Nos escuchamos la próxima semana. El gusto es mío, hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el Servicio Social Samantha Bautista y William Sandoval, Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital, Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.